Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre los algoritmos de ordenamiento. En este trabajo vamos a analizar tres de los más importantes, que es el Bubble Sort, el Insertion Sort y el Quicksort. Para cada uno vamos a explicar cómo funcionan, sus desventajas y ventajas y también qué tan eficientes son. También vamos a incluir código en C++ y pseudocódigo para ver cómo trabajan. Y también algo importante que hay que aclarar es que elegir el algoritmo correcto puede marcar una gran diferencia cuando se trabaja con muchos datos. Primero hay que entender qué es un algoritmo de ordenamiento. Un algoritmo de ordenamiento básicamente es una serie de pasos que le dice a la computadora cómo acomodar una lista de elementos en orden, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Esto es clave en programación porque cuando los datos están ordenados es mucho más fácil buscarlos, almacenarlos y procesarlos. ¿Por qué son importantes los algoritmos? No solo son teoría, también los usamos en la vida real todo el tiempo. Están detrás de los motores de búsqueda de Google, de las redes sociales, de las tiendas en línea y hasta de los sistemas binarios. Sin ellos, manejar grandes cantidades de datos e información sería mucho más lento y complicado. Bueno, primero vamos a empezar a explicar el método de Bubble Sort, que este método es uno de los más simples, ya que lo que hace es comparar dos elementos que están a la par e intercambiarlos si no están en la posición correcta. Aquí en el ejemplo que vemos, el paso 1 sería comparar pares consecutivos, o sea, si tenemos un elemento lo comparamos con el elemento que esté siguiente. Aquí tenemos el 5 y el 2, como no están en la posición correcta, se intercambian. El siguiente paso sería continuar comparando los elementos siguientes. En el siguiente paso sería comparar el 5 y el 9. Como ya están en la posición que debería estar, entonces se dejan como están. Y se continúa con el 9 y el 1. Como estos elementos están en la posición incorrecta, se devuelven. O sea, se cambian de posición. Y así llegaríamos al final de la lista. Y tenemos que volver a empezar hasta que ya no necesite más intercambios. Complejidad temporal. En el mejor de los casos, la cantidad de operaciones que habría que hacer sería los mismos elementos de la lista. O sea que si tenemos una lista con 10 elementos, entonces nada más habría que hacer un recorrido para verificar que todos los elementos sí estén en orden. Pero en un caso promedio, o en el peor de los casos, cuando todos los elementos de la lista estén desordenados, la cantidad de operaciones que habría que hacer sería la misma cantidad de elementos, pero elevado a la 2. O sea, si tenemos 10 elementos en una lista y esos 10 elementos están desordenados, habrían que hacer 10 operaciones para ordenarlos. Lo que significa que si tenemos listas más grandes de 100 elementos, habría que hacer 10.000 operaciones. Este método tiene ciertas ventajas, como que es más fácil de entender y implementar, también que es ideal para aprender algoritmos. También funciona bien con listas pequeñas y el código es simple, directo, como pueden ver en los ejemplos que están en la derecha. Pero también tiene sus desventajas. Es ineficiente en listas grandes. A medida que crece la lista, el tiempo de ordenamiento se dispara al cuadrado, como acabo de explicar. También hace muchas comparaciones e intercambios innecesarios, incluso cuando ya toda la lista está ordenada. También aquí podemos ver en pseudocódigo la lógica paso a paso. Primero, recorre el arreglo comparando elementos consecutivos. Si están en el orden correcto, los intercambia. También usa una bandera de intercambio para optimizar. Si en todo un recorrido no hubo ningún intercambio, el arreglo ya está ordenado y así termina antes. Bueno, ahora para la siguiente parte vamos a continuar explicando el método de Insertion Sort. Este método funciona de manera muy similar como a ordenar cartas en una mano. Toma cada elemento y lo coloca en la posición correcta dentro de la parte de la lista que ya está ordenada. Para explicar este método en un ejemplo, vamos a tomar una lista con 4 elementos, por ejemplo el 5, el 2, el 9 y el 1. El primer paso sería tomar el 5 y dejarlo solo en una lista nueva. Luego, para el siguiente paso, se toma el segundo elemento de la lista, en este caso es el 2, y se compara con el resto de elementos que estén en la lista nueva que hicimos. En este caso solo está el 2. Como se comparan, como el 2 es menor al 5, entonces se queda antes que el 2 o al principio de la lista. Para el tercer paso, tomamos el tercer elemento y lo comparamos con el resto de elementos que estén en esa lista.
O sea, lo tenemos que comparar con el 5 y el 2. Como este es mayor a esos elementos, entonces se pone al final de la lista. Y luego para el último paso se toma el 1 y se compara con el resto de elementos. Se compara con el 2, con el 5 y con el 9. Y como es menor que esos elementos, entonces se pone al principio. Complejidad temporal. Esta es igual que el ejemplo de bubble sort, ya que en un caso donde todos los elementos estén ordenados, solo se tendría que recorrer una vez. O sea, la cantidad de operaciones sería igual a la cantidad de elementos de esa lista. Pero en un caso donde todos los elementos estén ordenados, la cantidad de operaciones se eleva al cuadrado. O sea, si tenemos una lista con 10 elementos, la cantidad de operaciones que habría que hacer sería 100. Su ventaja principal es que es más eficiente que Bubble Sort cuando la lista ya está parcialmente ordenada, porque hace menos intercambios. Sin embargo, sigue siendo lento con listas muy grandes o completamente desordenadas por su complejidad cuadrática, que es lo que explicamos hace un momento. Aquí podemos ver el pseudocódigo, la idea principal, que es que toma cada elemento como una clave, lo compara con los anteriores y lo va moviendo hacia la izquierda hasta encontrar su lugar correcto. Al final lo inserta en esa posición. Yo voy a explicar el algoritmo de ordenamiento Quicksort, también conocido como ordenamiento rápido. Quicksort es un algoritmo eficiente que utiliza la técnica llamada divide y vencerás para organizar sus datos. Su funcionamiento consiste en seleccionar un elemento de la lista, conocido como pivote, y reorganizar los demás elementos de manera que los menores queden a la izquierda y los mayores a la derecha. Después de realizar esta división, el algoritmo repite el mismo proceso en cada sublista hasta que todos los elementos quedan ordenados. Por ejemplo, si tenemos la lista 5, 2, 9 y 1, podemos seleccionar el número 5 como pivote, entonces los números menores que 5 se colocan a la izquierda y los mayores a la derecha, obteniendo 2, 1, 5 y 9. Luego el algoritmo vuelve a ordenar las sublistas restantes para obtener el resultado final, que sería 1, 2, 5 y 9. Quicksort es muy utilizado porque ofrece un alto rendimiento, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. Continuamos con el pseudocódigo de Quicksort. El pseudocódigo de Quicksort consiste en 4 pasos principales. El primero sería seleccionar un pivote. El segundo, dividir la lista en elementos menores y mayores al pivote. El tercero, ordenar recursivamente ambas listas. Y el cuarto, unir los resultados. Este algoritmo utiliza la recursividad para repetir el proceso hasta ordenar completamente toda la lista. Complejidad de Quicksort. La complejidad de Quicksort es primero el mejor caso y luego sigue el caso promedio, peor caso, que acá viene en un cuadrito, que sería la complejidad temporal. Más vienen las ventajas y las desventajas, que las ventajas serían el alto rendimiento en listas grandes, ampliamente utilizando en aplicaciones del mundo real. Y sus desventajas es que la implementación es un poco más compleja que otros algoritmos. Rendimiento depende de la selección del pivote. Continuamos con la comparación de los algoritmos. Tenemos el Bubble Sort, el Insertion Sort y el Quick Sort. Ok, el Bubble Sort, que es el primero que tenemos y hablamos, es el más sencillo de comprender e implementar, pero es muy lento en listas grandes debido a la gran cantidad de comparaciones que realiza. El Insertion Sort también es sencillo y funciona mejor en listas pequeñas o parcialmente ordenadas, ya que realiza menos intercambios. Por otro lado, el Quicksort ofrece el mejor rendimiento en grandes cantidades de datos, aunque su implementación es más compleja, como lo decía anteriormente. Y acá viene un poco más específico, como sus ventajas, desventajas y el nivel de complejidad de cada uno. En conclusión, cada algoritmo tiene ventajas y desventajas y la elección depende del tipo de cantidad de datos que se necesitan ordenar. Para continuar, tenemos las aplicaciones en la vida cotidiana. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Dónde se aplican los algoritmos en nuestro día a día? Bueno, tenemos un par de ejemplos acá.
Para comenzar, los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda son los que pues usamos día a día. Estos, entre tantas páginas web, tantos millones y millones de información que hay en la web, esto lo que hacen es aplicar los algoritmos para encontrar el contenido más relevante, más rápido y, por supuesto, algo que te funcione con respecto a lo que estás buscando. En las redes sociales también, o sea, aquí lo que hacen es organizar todas las fotos, todos los perfiles y todo, sean por fecha, popularidad, interacciones y para mostrar contenido relevante al usuario, o sea, el algoritmo. Y comercio y banca. Esto normalmente se puede entender como los estados de cuenta, o sea, cómo te organizan los estados de cuenta, cómo organizar los productos por precio, valoraciones, transacciones, todo ese tipo de contenido que se generan en la parte de comercio y bancos, pues se usan estos algoritmos. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones realmente de los algoritmos de ordenamiento? Tenemos que primero que nada son algoritmos esenciales, tanto para nosotros como programadores, para nuestro curso, para nosotros como futuros ingenieros, para la vida cotidiana en general, para que la sociedad funcione, son fundamentales. Debido a, pues bueno, ya hemos visto sus aplicaciones y realmente cómo funcionan. También nos ayuda a aprender realmente cómo funcionan las estructuras de datos. Tenemos para aprender sobre cómo funciona un poquito más el C++, cómo funciona la comprensión teórica y práctica. Y pues realmente es un tema que nos ayuda a comprender mejor a la hora de programar. Y la aplicación práctica de, eso, de este algoritmo, específicamente el Quicksort, que tiene para en grandes cantidades de datos ordenar más fácilmente. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos dar para los algoritmos de ordenamiento? Primero que nada, bueno, la práctica constante. Esto es fundamental, pues si no practicas no puedes mejorar en este tipo de estructuras. Tanto sea para hacer diagramas, ejercicios, pequeños programitas en C++, por supuesto, para poder entenderlo. Segundo, ¿cuál algoritmo te funciona más? Por supuesto, tenemos el Quicksort para grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Pero normalmente no es el mejor para el resto de situaciones. Eh, por eso tienes que tomar en cuenta qué tanta cantidad de datos tienes, cuáles datos vas a manejar, cómo los vas a manejar, cómo lo vas a programar y pues todo este tipo de variables son necesarias para comprender cuál algoritmo es el mejor para tu proyecto. Muchas gracias por atender esta presentación. Estamos muy agradecidos por el tiempo que se nos ha dado. Cualquier duda o consulta puede comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. Y una pequeña nota antes de irnos es que este es todo el código referenciado. Todo esto de acá. Gracias.